Mi hermana brindó por el amor en su fiesta de compromiso. Yo sonreí, cancelé la luna de miel y tomé el coche de vuelta. Ella nunca volvió. En la fiesta de compromiso de mi hermana, alzó la copa y dijo: unos encuentran el amor, otros solo lo financian. Todos se rieron. Yo no. Solo sonreí. Fui a la mesa de regalos y agarré el sobre con los boletos de luna de miel que había comprado por unos $9,000, unos $45,000 al cambio de hoy. Después, le mandé un mensaje a la agente de viajes. 5 minutos después, ella miró el celular y empezó a gritar. El coche era una Toyota Highlander plateada, limpia, confiable, financiada a mi nombre, con cuotas que yo llevaba pagando desde hacía 16 meses. Marcela, mi freno de mano, lo necesitaba porque estaba cambiando de trabajo. Decía que Uber estaba carísimo y que el bus era demasiado fuera de su onda. Yo avalé el financiamiento porque ella sola no calificaba, y mamá dijo que solo era una manera de ayudar a la familia. Hacía semanas que no veía el coche, pero seguía pagando el seguro. Solo después de la fiesta, cuando todo empezó a desmoronarse, me acordé de que aún tenía acceso a la cuenta, aún tenía el registro. Técnicamente era mío. Cada kilómetro recorrido era mi responsabilidad, cada tanque de gasolina. Entonces, cuando Marcela volvió a llamar, con ese tono entre disculpa y chantaje, solo escuché lo suficiente para confirmar. Ella y Diego usaban el coche todos los días. Esperé unos días más, y una mañana me puse la mano en el corazón, literalmente. Declaré el coche como usado sin autorización, avisé al seguro y congelé la póliza. No hablé con nadie, solo esperé. Ese mismo día, Marcela me llamó desesperada. Iban camino a la prueba del vestido de novia cuando, en un control de rutina, les avisaron que había un problema con el registro. Diego intentó discutir, pero el policía no cedió. Revisó los papeles y mandó el coche al corralón del DGT. Ella exigió que lo solucionara. Yo le dije que no les debía nada. Después del brindis, después de los mensajes, después de cómo intentaron convencerme de que estaba exagerando. Si sigo ayudando, le dije, solo va a empeorar. Y colgué. Al día siguiente, mamá me llamó, no para preguntar, sino para destrozarme. Te pasaste, dijo. Saboteaste la vida de tu hermana por capricho. Si tuvieras un poquito de decencia, ayudarías a recuperar el coche. Le pregunté si quería asumir el préstamo ahora que estaba tan involucrada. Se quedó callada. Papá llamó esa noche. Estaba más tranquilo, pero se notaba que no estaba enojado. Me preguntó si estaba segura de lo que estaba haciendo. Le dije que sí, que no era venganza, era cierre. Suspiró y dijo, entonces haz lo que tengas que hacer. Ahí debió terminar todo. Pero Marcela apareció en mi puerta, sola. Estaba agotada, sin maquillaje, envuelta en una sudadera, muy lejos de su versión arreglada de siempre. Se quedó parada un rato antes de hablar. Estamos jodidos. Diego hizo unos desastres financieros. Necesitamos ayuda. Una última vez. Solo $55,000. Solo un préstamo. Para aguantar antes de que todo se hunda. Lo devolvemos en 6 meses. Lo juro. Ya estamos hablando con un nuevo inversor. Es emergencia. La miré como si hablara chino. $55,000. No era vuelto. Era todo. Mis ahorros. Mi fondo de emergencia. El plan de respaldo que armé después de que mi última relación se viniera abajo. Y entendí que nadie me iba a salvar más que yo misma. Me dio un abrazo rápido. Automático. No lo devolví. No dormí esa noche. Me quedé pensando en cada vez que me doblegué por ella. Cuando chocó mi coche y yo cargué con el problema. Cuando dejó la universidad y le dijo a mamá que había sido idea mía. Cuando pidió solo hasta el viernes y desapareció por meses. Esto era distinto, más grande. Pero en el fondo quería creer. Tal vez porque todavía quería creer que ella era mi hermana y no solo alguien del pasado. Así que lo hice. Fui al banco, puse como garantía el único inmueble que tenía, mi departamento. Me dije que era temporal, que ella me iba a pagar, que no era una idiota por hacer esto. Transferí el dinero ese mismo día, sin contrato, sin papel. Solo un mensaje de ella con emojis, luego un audio. Nos salvaste. No tienes idea. Te quiero. Fue la última vez que supe de ella. Semana 1, sin respuesta. Me dije que estaban ocupados, tal vez con el inversor, tal vez avergonzados. Semana 2, nada. Llamé a Diego. Fue al buzón de voz. Semana 3, mamá llamó diciendo que habían desaparecido para aclarar las ideas. Parecía más molesta por no haber sido incluida que preocupada. Le pregunté dónde estaban. Dijo que no sabía. Fui a su casa, vacía, sin coche, correspondencia acumulada. Semana 4, presenté una denuncia, fraude, robo, como quisieran llamarlo. El comisario parecía ver eso todos los días. Escuchó mi declaración. Dijo que iba a investigar, pero en su mirada no se veía convicción. Esa noche recibí un mensaje furioso de mamá. ¿Cómo pudiste denunciar a tu propia hermana? ¿Sabes lo que eso le va a hacer a nuestra familia? No era preocupación, era furia. Yo desarmé la farsa. Y eso, ella lo odió. Me llamó al día siguiente llorando, diciendo que no sabía lo que ellos planeaban, que pensaba que solo necesitaban tiempo, que nunca imaginó que me harían esto. Ni siquiera sabía qué responder. Ya no confiaba en ninguna palabra. Papá también llamó. Perdón, te entiendo. Hiciste lo correcto, pero lo correcto no es fácil. Yo estaba $55,000 abajo, durmiendo en un rincón que quizá iba a tener que vender, y mi hermana había desaparecido. Nadie sabía cómo ayudar. Llamé a mamá. No sabía qué hacer. A papá no tenía idea de a dónde se habían ido. Y por primera vez empecé a pensar que ese era el plan. 3 meses. Eso fue lo que estuvieron fuera. Yo actualizaba el sitio de la policía, esperando que algo cambiara. Nunca cambiaba. Cada día veía el mismo investigación abierta, mientras el banco me mandaba recordatorios amables de que mi préstamo no se iba a pagar solo. Parecía que vivía en el silencio, sin cable, sin gimnasio. Vendí mi reloj, ese que me regaló mi ex en mi cumpleaños 30. Empecé
Desempeñaba cosas que nunca imaginé. Cené sopa enlatada demasiadas noches. Me repetía, no sé qué hacer. Lo repetía, lo repetía, lo repetía. Estaba pagando un préstamo que financió la fuga de otra persona. Y entonces, un jueves por la tarde, justo mientras estaba en el trabajo acomodando conos en el entrenamiento de fútbol infantil, sonó el teléfono. Era el detective. Su tono cambió. Frío, directo. Tenía noticias. Los encontraron. Marcela y Diego fueron arrestados en Flagstaff, Arizona. Estaban en una cabaña alquilada, lejos de vecinos, pero no lo suficientemente escondidos. Diego trabajaba con RWs, tipo casas rodantes, lavándolas como si fuera con nombre falso. Marcela hacía trabajos freelance de diseño gráfico, usando un PayPal de otra persona que le ayudó a crear. El dinero estaba siendo lavado por terceros. Tomó semanas, pero arrestaron a los dos sin resistencia. En el silencio de mi nuevo apartamento en Madrid, todavía resonaba el eco de aquel último anuncio del detective. Los han detenido. Sentía un hormigueo extraño en el pecho. Ni alivio, ni victoria completa. Solo una mezcla confusa entre el peso de lo perdido y el vértigo de lo que venía. Me senté al borde de la cama, respiré hondo y cerré los ojos. En mi mente se reprodujeron los últimos 3 meses. La deuda interminable, el abandono de mi hermana, el juicio, la prensa, y algo en mi interior hizo clic. Era hora de cambiar. Había prometido a mis oyentes del podcast que reescribiría mi historia y la convertiría en algo más que una tragedia familiar. Tenía que empezar. Y ahora, pensé en las cartas de mi abuela, en las pruebas de fraude, en esos secretos que había callado durante demasiado tiempo. Las compartí con mi mejor amiga, Clara, terapeuta y mi roca emocional. Tenemos que ser estratégicas, me dijo, mientras se recostaba en el sofá. No solo expondrás su traición, expondrás una red, un legado podrido que comienza mucho antes que tú o Marcela. Aquello me llenó de determinación. Empecé a relatar mi historia en el primer episodio de Herencia Oculta. Con voz temblorosa, conté lo que había soportado, desde el financiamiento del coche hasta el último mensaje traicionero de Marcela. Me acompañó el sonido del café caliente y de la noche